De lo que sí estoy convencida es de que las grandes pasiones no son las que nos cuentan las novelas, sino las que nunca nos cuentan las novelas, por la única causa de que contarlas no es posible. Mucha gente piensa que los turcos son irresistibles, seductores, buenos amantes, machistas, violentos, dominantes, manipuladores, peligrosos, de los que nadie debería fiarse. Y esta idea está formada en gran parte debido a la Pasión turca, el conocidísimo libro de Antonio Gala y a la película que se hizo también sobre él. Para que podáis entender un poco mejor las opiniones que voy a dar al respecto, necesito poneros primero en contexto brevemente. En España todo el mundo ha oído hablar de la Pasión turca. De hecho, yo creo que ya forma parte de alguna manera de la cultura popular. Sin entrar mucho en detalles, por si acaso no lo conocéis y después de ver este vídeo os entran ganas de leer la novela o de ver la película, os diré que supuestamente está basada en una historia real de una mujer española atrapada en un matrimonio de lo más convencional que no la satisface en absoluto, lo cual cambia cuando hace un viaje a Turquía y conoce al guía turco. Es entonces cuando entre ellos surge una pasión muy turbulenta, obsesiva y tóxica. El caso es que tuve el primer contacto con este libro, por decirlo de alguna manera, cuando empecé a interesarme por Turquía, más o menos cuando yo tenía 17 años. Un amigo y yo dudábamos si comprarnos el libro y leerlo porque ya conocíamos un poco esa trama turbia. Al final él lo compró, lo leyó y nunca se me olvidarán las palabras que me dijo, que fueron: no lo leas porque te vas a enfadar. Al abrir este canal, muchísimas personas me han escrito preguntándome mi opinión sobre esta historia. Como me pareció un tema bastante interesante para tocar, dejé un poco al lado mi rechazo hacia esta historia y pensé, bueno, ¿por qué no lo voy a intentar? Voy a ser sincera, me decanté por la película. Pensé que de esta manera quizá el suplicio sería más breve. Si tuviera que resumir mi opinión sobre la película sería: no la veáis, no merece la pena. La trama es rocambolesca, incomprensible, el guión carente de sustancia totalmente y la simplista construcción de los dos personajes principales. A medida que avanzaba la película, mi indignación crecía y también mi malestar. Para mí, yo creo que es una película que deja una sensación de incomodidad e incluso de suciedad. Vamos, que acabé la película enfadada, ofendida y con mal sabor de boca. Entonces, con todos esos sentimientos, yo dije, ya puedo grabar un vídeo al respecto y me puse a ello. Pero al informarme más me enteré de que la película estaba rodeada de polémica entre los turcos porque habían tenido algunas reticencias para que se grabara, pero sobre todo por parte de los lectores y del autor mismo de la novela de la Pasión turca. Según ellos, no solamente se había cambiado la esencia total del libro, sino que además el final era diferente. Vamos, que no tenía nada que ver un final con el otro. Y como no hay nada que me moleste más del mundo que las películas que cambian los finales a los libros, me solidaricé de una manera extraña con la novela y dije, la voy a leer. Y la he leído. Imagina con qué desconfianza empecé a leer el libro. Sí, ya tenía yo mis dudas al respecto y encima después de haber visto la película, pues todavía más. Pero a día de hoy he de decir que fue una decisión acertada, porque sorprendentemente ese rechazo que yo tenía ha ido transformándose en algo parecido a la aceptación. Al fin y al cabo,
Creo que los lectores tenían razón al decir que la esencia del libro no se reflejaba en absoluto en la película. De hecho, he encontrado varios aspectos positivos en el libro que desde luego no están presentes en la película. Para empezar, me gusta el estilo en el que está escrito. Me parece que es ameno, fresco y con ciertos toques de humor. Los personajes del libro están mucho más trabajados, como obviamente suele pasar, y creo que tienen una profundidad respetable. Sus homólogos en la película, para mí, son una mera caricatura de los personajes reales del libro. En el fondo, realmente la trama es la misma, salvando ciertos detalles que sí que varían, siendo el más evidente y el más insultante el final, que cambia completamente. Ya os lo digo desde aquí, si habéis visto la película, podéis leeros el libro porque os vais a sorprender, no tiene nada que ver. Si la película es una mera exaltación de la pasión física sin ton ni son, el libro se convierte en un análisis interesante sobre las relaciones y las emociones humanas, incluida la pasión, claro está. Para mi sorpresa, he encontrado reflexiones dignas de considerar. Y creo que el relato tortuoso de esta historia de amor tóxica, dañina, está muy bien conseguido. Y esto hace a mi entender que el contexto sexual quede acertadamente en un segundo plano. Lo que más me ha gustado es que, a pesar de que es una historia terriblemente rebuscada, he encontrado verdad en la manera en la que está contada. Al estar aquí hablando me estoy dando cuenta de que me ha gustado más de lo que yo pensaba. Eso sí, no puedo dejar de comentar los fragmentos que me han indignado como mujer y como persona, porque también los ha habido. Sinceramente, creo que no podemos permitirnos hoy en día que se dé este mensaje y mucho menos que provenga de una mujer. Sobre todo en la película, pero también en el libro, Desi acaba convirtiéndose en una mujer dependiente, sumisa, sin voluntad ninguna, que se entrega voluntariamente a los maltratos físicos y psicológicos de su pareja. Todo esto en nombre del amor. Al final, el mensaje que se transmite básicamente es que ella está dispuesta a renunciar a todos sus objetivos, a todos sus sueños, a su personalidad completa, con tal de poder seguir acostándose con él cada noche. Dejadme que os lea algunos fragmentos porque así creo que lo vais a entender mejor. Me dio un revés tan grande que casi perdí el sentido. Tenía todo el derecho, así quedaba claro para él y para mí que había vuelto rendida. Mi cuarto viaje a Estambul se producía bajo el acatamiento a mi dueño. Estaba a expensas de lo que el amo decidiese. Otro más. Cuanto peor me trates, más seguridad tendré de pertenecerte del todo y seré más feliz. En fin, tengo muchísima curiosidad por saber qué opiniones tenéis vosotros si habéis visto la película o habéis leído el libro y qué os ha parecido, porque de verdad me parece que es un relato que no deja indiferente a nadie. En breve vais a tener otro vídeo en el que voy a centrarme específicamente en la imagen que se da de los turcos en esta novela, en la pasión turca, y si es realista o no. Así que estad atentos porque pronto lo vais a tener. Por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo, no faltéis.